buenas tardes a todos. Esta es una actividad para los rocoperenses icónica, porque es la primera vez que tenemos un encuentro internacional en materia de salud. Y no es en cualquier ámbito de la salud, sino en el ámbito de la salud social y comunitaria. Esta historia empieza hace un año, cuando viene un gran amigo, Giglio Prado, que es el referente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Comunitaria acá en Argentina, viene a comer un asado y la conoce a Sonia. Y Sonia le cuenta a Giglio cómo es la medicina en la atención primaria de la salud en el ámbito rural. Es algo que de pronto en las grandes ciudades se le interpreta distinto. Y Sonia le cuenta que vamos tranquera por tranquera, vacunando chicos y reconociendo problemáticas de salud. Bueno, entonces Giglio lo que me dice, vamos a hacer una reunión y la quiero invitar a Sonia. Por lo tanto, él no vino, pero estamos probos. Y Giglio se quedó, digamos, un poco impactado también cuando le contamos cómo fue nuestra forma de trabajar en la pandemia, nuestro sentido de equipo, de cómo la fuerza laboral en salud pudo sacar de la nada muchos recursos. Y entonces se fue gestando este encuentro que marca lo que llamamos precongreso en el Congreso del ALAMI, de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Social y Comunitaria, que empieza hoy en Buenos Aires y en conjunto empieza hoy en Roque Pérez, un congreso internacional. Y bueno, tenemos invitados de Uruguay, de Honduras, de Nicaragua, de Brasil, de Paraguay, con los que vamos a compartir un poco nuestra experiencia y también nutrirnos de las de ellos. Vinieron temprano, almorzamos juntos y ya a esta altura del partido tenemos un montón de ideas que la verdad no se nos hubiesen ocurrido si no charlamos. Así que, bueno, por Latinoamérica, esta reunión, bienvenidos. Y quiero que José Luis Horna, nuestro intendente, que también, yo les contaba hoy en el almuerzo, fue partícipe, ¿cierto?, de la pandemia y cómo encararla, porque a veces la decisión científica o cuasi científica, porque hemos hecho muchas cosas que no estaban todavía demostradas, que después demostraron que servían, a veces necesitan el respaldo político para poder ejecutarlas. Así que, bueno, ha sido partícipe necesario de esto y mucho. Te invitamos a abrir la jornada, José Luis. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Tal vez Ignacio minimiza un poco esta situación que nos encontremos hoy, de ser sede de un precongreso de Medicina Social y Comunitaria en Roque Pérez. Para nosotros es un altísimo honor que humildemente consideramos que nos hemos ganado, ¿no? Porque, por varias cosas. Primero porque, digamos, nuestro pensamiento político, que tiene que ver, tiene una tradición de lo que es la medicina social. Para nosotros, para el peronismo, el ministro Carrillo, que fue el ministro de Perón, fue aquel que pensó en la medicina social, que pensó en la salud de la Argentina entonces, donde prácticamente los que accedían a determinados salud eran muy pocos, más allá de que había hospitales, pero la gran mayoría de la población en el interior, en la pobreza, era presa de las pandemias, de las situaciones que le afectaban. Y Carrillo ahí fue pensando, porque creo que no venía tampoco de ese palo, la experiencia lo llevó a pensar una medicina social. Y los avatares de una sociedad como la Argentina, donde conviven distintas concepciones, distintas cosmovisiones de la salud, han hecho que, por supuesto, en un tiempo y en el actual tiempo se haya recurrido mucho a la medicina privada, que por supuesto que avanza tecnológicamente, pero que lleva a una mercantilización del acceso a la salud. Y en la provincia de Buenos Aires, también por allá por los años 73 y posteriormente, después en el 87, hubo un ministro de salud de
la provincia, que fue Florian Ferrara, que había trabajado en los sindicatos y era el profesor de medicina, no sé si se llamaba medicina social en la facultad, pero era, digamos, de esa materia, y había retomado esas banderas de Carrillo e intentaba pensar en eso, en la salud, no en la cura de la enfermedad. Y nosotros, yo no soy médico, pero yo me formé en esa visión de que todos tenemos derecho a acceder a la posibilidad de no enfermarnos y si nos enfermamos a que nos curen en igualdad de condiciones en todos lados. Y así concebimos, de algún modo, desde que nos hicimos cargo de un municipio, ustedes por ahí somos un municipio chico, tenemos 15.000 habitantes, estuvimos pensando en tratar de aplicar esa medicina en nuestra comunidad. Tenemos un hospital municipal y tenemos hoy solo ese efector público de la salud, un hospital público para todos. Y empezamos de algún modo en ese hospital a tratar de que ese hospital, desde lo edilicio, desde la hotelería hasta la medicina que se aplique, sea para todos y que nadie se sienta de segunda por ir al hospital público. Y entonces, ¿qué hicimos entre todos? Nos movilizamos toda la comunidad. Nos movilizamos desmovilizados porque estábamos adentro de las casas. Pero yo me acuerdo cuando Ignacio es, ustedes no lo conocen, pero Ignacio es un estudioso de todas las cosas. Y Ignacio me parece que de noche no duerme, lee. y un domingo a la mañana me llama y me dice, ¿nos podemos ver un ratito en la municipalidad? 24 de marzo. Sí, y apareció con un montón de resúmenes de salud de distintos países del mundo, que no es que sepa todos los idiomas, pero intenta traducirlos, es increíble. Entonces tenía informes de China, de Inglaterra, de algunos estados de Estados Unidos, de algunos otros países de Europa, y me dice, mira, la pandemia en los lugares donde se usa barbijo camina mucho más despacio o se la logra, digamos de algún modo, circunscribir a una determinada ciudad. Tenemos que usar barbijo. Téngase en cuenta que ese día, o esos días, el Ministerio de Salud de la Nación decía que el barbijo era inocuo, que no era una situación que mejorara la salud de la población. Le digo, Ignacio, ¿tú estás seguro? Empezamos a aplicar. Y fuimos y dimos una conferencia, es decir, no sé qué hicieron en los pueblos de ustedes, pero nosotros habíamos hecho una especie de guardia en la entrada de la ciudad. Nosotros tenemos también una ventaja física, que la ciudad se entra solo por dos caminos desde la ruta, uno lo teníamos clausurado, todo el mundo entraba por el otro. Entonces ahí era una especie de aduana, pero de una aduana donde se verificaba para qué venía, qué es lo que quería hacer, si podía entrar o no podía entrar. Porque entonces también teníamos la ilusión de que la peste a Roque Pérez no iba a entrar. Y bueno, con Ignacio hicimos esa conferencia con ellos, empezamos a aplicar el barbijo. Y empezamos a aplicar el barbijo y el barbijo no se vendía en ningún lado, porque no era una cosa que hubiera. Y ahí convocamos, como San Martín convocó a las damas mendocinas para cruzar la cordillera, conseguimos telas, toda la gente que hacía costura empezó a hacer barbijos. Yo diría que en menos de 48 horas todo Roque Pérez andaba con barbijo. Y nuestro hospital siguió trabajando en esa situación con esa participación de todos, porque paralelamente los que no podían trabajar se quedaban en su casa y ahí sí la municipalidad les llevaba la comida todos los días. A ustedes les parecerá extraño, pero les llevábamos la comida todos los días. Aparte de llamarnos 2 veces por día cada uno para ver cómo evolucionaba. Y fue eso, fue una especie de epopeya que a lo mejor
ahora pasado y con la experiencia, muchas de las cosas tal vez las podríamos haber evitado y a lo mejor no eran necesarias porque la peste nos entró, nos contagiamos todos, pero sin embargo, ¿qué es lo que quedó de eso? Quedó la convicción absoluta en toda la población de Roque Pérez que en esas situaciones críticas, cuando está en juego la salud colectiva, realmente lo único que hay es salud pública. Porque el resto no existió. No existieron las prepagas, no existieron las obras sociales, no había ninguna posibilidad. Yo lo sufrí en carne propia. Tengo un hijo que tenía una prepaga y sin embargo la prepaga lo abandonó. Casi se muere. Ahí le conseguimos una internación en el hospital italiano. ¿Por qué? Porque no tenían ninguna posibilidad de afrontar un peligro tan grande como era la pandemia. Y digo, a las vueltas de esta historia, hoy creo que Roque Pérez ha ganado esa batalla cultural y todos creemos en la salud pública. Y por supuesto nosotros acentuamos ese carácter ahora equipando al hospital con lo que nos faltó en ese momento, que considerábamos que era imperdonable que en esa situación no tuviéramos terapia intensiva, hubiéramos tenido que derivar a algunos pacientes muy críticos en los que se demoró de someterlos al respirador artificial, pero que creo que menos mi hijo, todos se murieron. Todos los que derivó el hospital a otro lugar, los que no pudimos atender con esa dedicación, con ese cuerpo a cuerpo, con ese amor, con esa situación de entrega, cuando los mandamos a otro lado, ninguno de esos volvió vivo. Pero lo que se trató en ese momento de que nadie se fuera, Roque Pérez hoy tiene en la estadística el porcentaje de fallecimientos más exiguo, el menor de toda la región sanitaria y no sé si de la provincia de Buenos Aires. Entonces, a veces nosotros pensamos, ¿qué es lo que significa la salud pública? La salud pública significa eso, creer en los recursos del Estado, pero creer en nuestras propias fuerzas como comunidad, como medicina social. A partir de entonces, empezó otra etapa, se terminó la pandemia y entonces ahí empezamos a profundizar la atención primaria de la salud para que la gente no vaya al hospital, para que se atiendan las salas de atención primaria. Lo que teníamos una muy importante que se había construido no hace mucho, empezó a recobrar una vida extraordinaria como la que tenemos hoy. Estamos construyendo otra sala de atención primaria, más las otras salas que están en una localidad que está a 25 kilómetros y en otra que está a mucho más. Bueno, ahí se ha puesto toda la energía de la salud pública y tenemos un hospital que no ocupa prácticamente las camas, que pareciera que eso es un desmedro, digamos. En esta época sí, porque por supuesto en el invierno hay mucha gente complicada, pero que es increíble cómo se contradice con la concepción que tienen los recursos económicos respecto de nuestros hospitales. La organización económica de la Nación y de la provincia de Buenos Aires está pensada en la coparticipación de determinados impuestos nacionales y provinciales. Es un Estado federal, la Nación coparticipa impuestos con la provincia de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires esos recursos coparticipables por la Nación los coparticipa a su vez con los municipios. Y bueno, lo que establece la ley para coparticipar los recursos económicos es un montón de ítems que están pensados con algún criterio de equidad, cómo se distribuyen esos recursos en los distintos municipios. Y entonces, sobre una base como si hubiera que distribuir 100 pesos, ¿cuánto le toca a cada uno? Y bueno, ahí se contabilizan la población, el territorio, las necesidades básicas insatisfechas, la salud pública, determinadas situaciones que justamente Roque Pérez tiene poco de todo, porque tenemos poco territorio, no es que tengamos pocos pobres, pero tenemos, por suerte, muy poca población o ninguna con necesidades básicas insatisfechas. Así que lo único que
moviliza la coparticipación que recibimos de la provincia es el efector de salud, que somos el único efector de salud. Y lo que más pesa, a su vez, en la distribución de los recursos por la salud es la cantidad de ocupación de paciente-cama, el giro paciente-cama. Entonces nosotros, que tenemos poco giro paciente-cama porque se ocupan poco las camas y tenemos un esfuerzo titánico en atender a la salud de la población, recibimos por esa ley menos recursos que castigan nuestra eficiencia, que castiga la posibilidad de dar salud que estamos dando, exactamente por eso, porque somos eficientes, porque tratamos de que la gente no se enferme. En otros lugares que se llena de pacientes que trabajan a cama caliente, reciben mucho más plata. Es que la precisan la más plata, pero nosotros precisamos plata para atender esa medicina, esa atención primaria, para que nadie se enferme. Y todos estos chicos, que también de algún modo son herederos de la pandemia, son los promotores de la salud, que hoy caminan todos nuestros barrios llevando la posibilidad de vacunas, de atención personalizada casa por casa. Entonces, capaz que hice una historia muy larga, pero es la historia de cómo una pandemia, más una concepción ideológica, política, más la situación que nos tocó vivir, ha hecho que estemos transitando una forma de entender la medicina social y comunitaria, que es de la que estamos muy orgullosos, porque la hemos construido en base a esa experiencia, a esa situación empírica que nos tocó pasar, pero que queremos profundizarla, que queremos seguir por este camino y, por supuesto, equipando al hospital con las tecnologías de punta que se precisan, pero sabiendo que lo mejor es que no las usemos, que tratemos de que la gente no vaya al hospital, que vayamos casa por casa, que vacunemos, que atendamos, que escuchemos, porque también esto tiene que ver a veces con la salud mental y con todas esas otras cuestiones. Bueno, esa es la explicación que doy yo como responsable del Departamento Ejecutivo de Roque Pérez y espero que a ustedes les haya servido. Muchas gracias. Gracias, José Luis. En realidad, le diste el marco teórico a todo lo práctico que vimos mañana recorriendo el hospital. Ya lo habría que siempre dar más. Y repasando Latinoamérica, y presentando a nuestros hermanos, me olvidé de que La Plata también está incluida en Latinoamérica y olvidé de presentar a mi amiga Verónica Chavina, que fue la flamante presidenta de la Fundación Femelo. ¿Qué viste? ¿Cómo fue gestándose eso desde fuera, como amiga? Así, contanos un poco. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Esto del barbijo lo hablamos y yo fui que le busqué esa bibliografía a Nacho, porque me parece que este es un muy buen ejemplo de lo que es el trabajo en equipo. Nosotros tenemos una historia muy fuerte del médico. Yo soy médica y me formé con esa idea. El médico es el que lo sabe todo, el que lo decide y no escucha a nadie. Y estamos en ese camino de sacar esto que es malo, porque es pensar en la enfermedad y que uno tiene la solución para todo. Es un camino de desconstruir una situación que le dio mucho poder al médico y de poder construir algo que sea en verdad beneficioso para la salud. Y vamos con pasito lento, y hay veces que damos 2 o 3 pasos para atrás y nos cuesta, ¿no? Y esta mirada social y de trabajo en equipo y de saber escucharnos, porque esa es una de las grandes dificultades que tenemos. Uno se cree con la verdad y los demás no les dan espacio. La pandemia fue una oportunidad en la que necesariamente tuvimos que trabajar todos juntos. El valor que se le dio todo el personal de enfermería, a los kinesiólogos, antes los kinesiólogos ni existían, ¿no? Se vio que en las terapias el kinesiólogo fue una figura fundamental. Los enfermeros que en verdad dejaron la vida, muchos, por atender a los pacientes. Fue una situación en que vimos un gran apoyo, un gran trabajo en equipo y también vimos muchas debilidades. Por ejemplo, con el recurso humano. Ahí vimos que nos faltaban terapistas, ahí vimos que nos faltaban enfermeros especializados para atender en la terapia,
desnudó muchas cosas buenas y malas, pero fue un aprendizaje que creo que nos tiene que servir y como decían, acá se siguió trabajando hoy una de las enfermeras que nos recibió en el hospital nos dijo, aprendimos a trabajar en equipo y seguimos en esa línea. Creo que tiene que ser un aprendizaje de lo importante que es para todos, ¿no? Y no tener experiencias extremas así como para decir, bueno, porque nos vamos olvidando. Nosotros decimos, bueno, trabajamos en equipo, nos escuchamos, trabajamos todo y después la rutina, el trabajo nos va atrapando y salimos de ese camino. Y el año pasado, todavía no había terminado la pandemia, creo que también una de las posibilidades que habíamos visto es de hacer algo de cuidados paliativos acá. Eso lo tenemos en el listado de pendientes que creemos que puede ser, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias y escuchar las experiencias de ustedes ha sido muy lindo, así que gracias por la invitación.